Dios los bendiga. ¿Contentos, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 esta noche. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y me gustaría esta noche que habláramos acerca de algunas actitudes que nosotros como hijos de Dios necesitamos abrazar día con día. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y vamos a leer este pasaje precioso, hermano, del apóstol Pablo. Y vea qué nos dice el apóstol Pablo esta noche. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un maravilloso pasaje porque nos habla acerca, hermanos, de esa responsabilidad espiritual que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y Pablo hace un ruego para nosotros y nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debo yo prepararme para que mi vida sea un sacrificio real delante de Dios? ¿Cómo debo de preparar mi vida espiritual para que Dios me acepte como una ofrenda especial delante de Él? Porque recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Sabe, hermano, qué es lo que a Dios no le agrada? Lo que a Dios no le agrada son los sacrificios muertos. Y preguntaríamos esta noche: ¿realmente qué es un sacrificio muerto? Un sacrificio muerto es aquello en donde la persona lleva una vida vacía y una vida desordenada y puede estar envuelto en tantas cosas pensando que está agradando a Dios, pero en realidad, en lugar de ser un sacrificio vivo, está presentando ¿qué? Un sacrificio muerto. ¿Por qué? Porque su vida está alejada de la voluntad de Dios. Su vida está vacía del poder de Dios en su vida. De tal manera que Pablo nos está diciendo que debemos de presentar un sacrificio vivo. Y yo pienso que aquí hay tres cosas muy importantes que yo quiero dejar esta noche en cada corazón de cada uno de ustedes. Número uno, o antes de entrar a estos puntos, hay tres actitudes que nosotros debemos de abrazar para darle un sacrificio vivo a nuestro Señor. Número uno, si yo quiero ser una ofrenda agradable delante de Dios, yo tengo que abrazar una actitud de disciplina espiritual. Una actitud de disciplina espiritual. Vivimos en una sociedad, hermanos, cambiante, en donde parece ser que la disciplina como que no tiene mucha cabida en muchos corazones este día o en este tiempo. Les voy a decir por qué. Porque se vive en un desorden, no solamente en un desorden moral y espiritual, sino que también mucha gente vive en desórdenes físicos en sus casas. La forma en que mantienen sus casas, la forma en que viven en sus casas y la forma en que viven también la vida cristiana. Muchos de estos cristianos no viven una vida con una actitud de abrazar esa disciplina espiritual que Dios espera en nosotros. ¿A qué nos conlleva una disciplina espiritual? Nos conlleva la oración, nos conlleva la lectura, nos conlleva a congregarnos en la iglesia, nos conlleva a compartir nuestra fe y nos conlleva también a hacer la voluntad de Dios. Una vida disciplinada, un sacrificio que Dios acepta, un sacrificio que es vivo, es aquel creyente, aquel cristiano que está en constante oración, Me llama la atención porque en este mismo capítulo, mire lo que dice el versículo 13, lo que dice aquí la Biblia, versículo 11 y 12 más bien, 11 y 12. ¿Qué dice Pablo en el 11 y 12 de Romanos 12?
Dice Pablo, en lo que requiere diligencia, y hay una palabra ahí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿qué dice la Biblia? Sirviendo al Señor. En lo que requiere, otra vez más, lo voy a leer. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Parece ser que la palabra diligencia es, ¿cómo decirle? La palabra diligencia tiene que ver con esa forma sencilla pero práctica, esa forma sabia y disciplinada de gobernar nuestra vida cristiana delante de Dios. Por eso Pablo dice, en lo que requiere diligencia. ¿Qué es lo contrario a la diligencia? La indisciplina y la pereza. Una persona perezosa, yo pregunto, ¿podría ser disciplinada una persona perezosa? La respuesta es no. Mire, un perezoso puede pasar todo el día, con la mano en la quijada y solo pensando cosas que no valen la pena. Dice la Biblia que el perezoso desea y nada alcanza porque sus manos no quieren trabajar. Dice la Biblia también que el perezoso siempre está poniendo excusas, como por ejemplo, dice la Biblia en Proverbios que cuando un perezoso sale a buscar trabajo dice, no, mejor no salgo porque ahí va a estar el león y el león me va a destruir. El perezoso, dice la Biblia, que mete su mano al plato y ni aún a su boca lo llevará, porque no hay disciplina, porque no hay deseos. ¿Y qué dice Pablo? En lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿cómo dice? Constantes, sirviendo en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si mi ofrenda va a ser un sacrificio agradable, un sacrificio vivo delante de Dios, necesariamente tenemos que abrazar la disciplina de la oración. Hermanos, orad sin cesar, dice la Biblia. Orad sin cesar. Lo que nos conduce a la disciplina también es la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, este libro maravilloso que es la Biblia, es el libro más vendido en todo el mundo y es el libro menos leído también en todo el mundo. ¿Sabe que mucha gente tiene la Biblia como un adorno en sus casas? O mucha gente tiene la Biblia como, ¿cómo decirle? Para que digan de que tiene una Biblia en su casa. Pero la mayoría no lee las Biblias. Entonces, si este libro es el libro más vendido de todo el mundo, debería de ser el libro más leído en todo el mundo. Pero la gente que no tiene disciplina no le gusta leer la Biblia, no le gusta orar. Y para que mi sacrificio sea vivo delante de Dios, para que mi sacrificio sea como una ofrenda delante de Dios, yo tengo que abrazar la disciplina de la oración y la lectura. También otro punto que nos lleva a esto es, hay que compartir nuestra fe. Disciplina en compartir nuestra fe. ¿Sabe, hermano? En el mundo, en la calle, hay tanta gente que necesita del amor de Dios. A veces se nos olvida este mandamiento que el Señor Jesucristo dejó en Mateo 28. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor dejó? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dios nos manda a compartir el Evangelio. Quiero que mi ofrenda, mi sacrificio sea vivo delante de Dios. Yo tengo que abrazar la disciplina en la oración, en la lectura y en el compartir mi fe y en el congregarme con mis hermanos en Cristo. Pero no solamente hay que abrazar la disciplina, hay un punto más acá y hay que abrazar una actitud también de perseverancia. ¿Sabe que cuando uno persevera, mis hermanos, la perseverancia nos hace soportar las dificultades? Una persona que persevera, no le importa lo que está alrededor, traspasa circunstancias, traspasa pobrezas, traspasa calamidades, traspasa barreras. ¿Por qué? Porque es una persona que está
perseverando, perseverando, perseverando. Es una persona que se ha fijado llegar hasta el fin, siguiendo hacia un objetivo que es adorar y servir cada día de una mejor manera al Señor. Entonces, quiero que mi vida sea un sacrificio vivo. Abracemos la disciplina, abracemos también la perseverancia. ¿Sabe, hermano? Al final de los tiempos, cuando nosotros lleguemos allá para estar con Dios, ¿qué nos va a decir el Señor a cada uno de nosotros? Bienvenido, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La perseverancia tiene, hermano, su recompensa maravillosa delante de Dios. Tiene premios maravillosos delante de Dios. Me gustan las palabras del apóstol Pablo, cuando Pablo en Filipenses dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta, pero esa meta la tenía que lograr con perseverancia. Lo que quiero decir esta noche, mis hermanos, es que abracemos una actitud de perseverancia. No nos soltemos de la mano de Dios. Aunque vengan los vientos, las tempestades, aunque vengan las crisis y los problemas en nuestra vida, no nos soltemos de la mano de Dios. Perseveremos, perseveremos. Que la gente nos diga que no vale la pena. Yo le digo, hay un gran premio para cada uno de nosotros cuando perseveramos hasta el fin. Dios es maravilloso. Y la Biblia dice que ha puesto en nosotros al Espíritu Santo para que nos ayude, nos capacite y nos haga perseverantes en la obra de Dios. Pero termino con esto. No solamente para que mi vida sea un sacrificio vivo delante de Dios, no solamente tengo que abrazar la actitud de disciplina espiritual y abrazar una actitud de perseverancia, sino que también, y esto es muy importante, para que mi vida sea una ofrenda y un sacrificio vivo delante de Dios, yo debo de abrazar una actitud de mejorar mi condición espiritual día con día. Yo voy a procurar, voy a esforzarme para que mi vida vaya creciendo y creciendo y creciendo hasta la estatura y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué mucha gente prefiere quedarse estancado? Porque no tiene disciplina, porque también no tiene perseverancia. Mucha gente prefiere no tener el conocimiento de Dios por no leer la palabra, por no estar en oración, por no congregarse con los hermanos en Cristo, por no estar compartiendo su fe con otras personas. Pero yo digo esta noche que si mi vida va a ser un sacrificio vivo delante de Él, yo debo de tener una actitud de mejorar cada día mi condición espiritual delante de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, cumpliendo mis responsabilidades espirituales delante de Dios. Cumpliendo mis responsabilidades espirituales delante de Dios. ¿Y cómo es esto de cumplir mis responsabilidades espirituales delante de Dios? Número uno, teniendo mi relación personal diaria con Él. ¿Sabe, hermano? Es muy bonito que usted aparte un momento, aparte un tiempo para dedicarlo a Dios. Yo no sé cuánto tiempo podría ser para usted, 15 minutos, 20 minutos, pero yo le aseguro que el día en que usted comience a practicar un devocional, una lectura de la palabra de Dios y un momento de oración a solas con Dios, su vida no podrá ser igual. Su vida tiene que cambiar, su vida tiene que mejorar, porque el resultado de la devoción personal, la comunión, la relación personal con Dios, es que Él nos hace crecer, y nuestro crecimiento y conocimiento en Dios cada día va siendo más pleno y más pleno, porque a medida que yo conozco a Dios, yo voy haciendo mejor la voluntad del Señor. Dios quiere que seamos sacrificios vivos delante de Él. Debemos de ser también, yo pienso, en este punto de mejorar la condición de nuestra vida espiritual, yo pienso que debemos de ser más reverentes delante de Dios. Reverentes delante de Dios. Que cada mañana, cuando amanece, que nosotros podamos decir: gracias Dios por este nuevo día que me das.
Y este es un día para amarte. Este es un día